Muy buenos a todos, bienvenidos a las cápsulas Molins. Hoy retomamos otra vez estos capítulos donde hablamos sobre temáticas del interiorismo y hoy os queremos hablar sobre un proyecto que hemos realizado durante el 2023. Es un proyecto donde hemos hecho un planteamiento integral donde hemos planteado toda una idea de marca y toda una reforma de propuesta de espacio interior de una perfumería de lujo, una perfumería de grandes dimensiones justo en el centro de Barcelona. Así que el tema viene muy interesante y a continuación os lo explicamos. Muchas veces tenemos idealizado el inicio de un proyecto de interiorismo, pero la realidad resulta bastante más prosaica. Y tal y como os enseño aquí en las imágenes, la primera cita en la que nos encontramos en el local tenía un aspecto como bastante más catastrófico. Era un espacio que llevaba tiempo abandonado, una antigua sucursal bancaria, donde nos citaron una mañana. Y bueno, nos estuvieron explicando un poco el proyecto que querían llevar a cabo, el inmueble. Se trataba de todo un edificio que lo había adquirido una empresa inmobiliaria y la antigua sucursal bancaria la querían juntar con el local justo de al lado y generar un local más grande, con más entidad y mucho más atractivo. También, como vemos un poco en las imágenes, la calle estaba en plenas obras. Todo tenía un aspecto así un poco como de ciudad desolada, pero de lo que se trataba, el proyecto urbanístico que se estaba abordando, precisamente era muy interesante porque y ha sido un proyecto que ha llevado a bastante revuelo en la ciudad, que ha sido la peatonalización de toda la calle Enrique Granados. Sin duda una gran decisión, esta es una opinión subjetiva, pero una gran decisión, creo yo, a nivel urbanístico, ya que todo el conjunto peatonal ha adquirido, la ciudad ha adquirido un nuevo espacio para el ciudadano, con lo cual yo creo que todos hemos ganado por esta decisión. Y concretamente este local también ganó, ¿no? Hemos conseguido un pie de calle transitable y muy interesante. Una vez descubierto los entresijos del local, nos citamos en una cafetería y donde esta familia, un negocio familiar, igual que el nuestro, quizá por eso hay una cierta empatía, nos empiezan a explicar el proyecto y cuáles son sus intenciones. Ellos actualmente son una empresa de distribuidora de perfumería de lujo. Entonces de lo que se trata es de que ellos un poco ahora mismo están llevando todo este producto, toda esta perfumería de alta gama a ese centro comercial del centro de la ciudad o de grandes centros turísticos. Lo que se trata es de que todas estas marcas, la intención que llevan detrás es conseguir una experiencia de retail distinta a la que ofrece un espacio de centro comercial y quieren darle un aspecto más premium, darle una sensación más de control de marca, donde pudieran experimentar los clientes aquella identidad por la cual habían estado luchando todas estas marcas del sector del lujo. Todo este concepto había que parirlo de cero, con lo cual, una vez aceptado el encargo, decidimos optar por utilizar toda una serie de herramientas de Design Learning. Hacía bien poco habíamos cursado un máster en la Escuela Elisava, donde estuvimos precisamente desarrollando toda esta serie de conocimientos. Se trata de hacer las preguntas adecuadas, hacer un trabajo de investigación, investigar cuáles son los antecedentes que se tienen en el sector, investigar qué es lo que se quiere conseguir, hacer las preguntas adecuadas para intentar direccionar al cliente hacia una idea y un concepto que le encaje y que le funcione perfectamente. El Design Learning en este caso nos ayudó mucho a definir la experiencia de marca, qué queríamos conseguir, cuáles eran nuestras expectativas y tener las ideas muy claras a la hora de empezar a generar diseño. Una vez adquiridos estos conocimientos, teniendo ya la idea de marca muy clara,
empezamos a procesar lo que es la identidad del local a través de la búsqueda de referentes. Buscamos dentro del sector ideas que fueran parecidas a nivel de retail, y aquí es donde, tal y como vemos en las imágenes, en esta búsqueda de referentes, empezamos a trabajar y a buscar la conceptualización de otras marcas. En este caso, por ejemplo, una recién estrenada tienda de Hermès en el centro de Barcelona. Buscamos referentes tanto del mundo de la moda, el mundo de la perfumería, el mundo de otras referencias de retail que nos resultaran interesantes. Aquí, por ejemplo, apareció el proyecto de la Saint-Martin de París, aparecieron la zapatería Ais de Mallorca, aparecieron también Bimani en Valencia. Había que visitar también, muy interesante en este caso, a Aesop, con todas sus vertientes. La verdad es que tiene unas propuestas a nivel de interiorismo muy interesantes, y a partir de aquí he hecho un poco este trabajo de búsqueda dentro de un sector parecido al nuestro. Luego empezamos a tratar de elevar un poco la materia, buscando propuestas transversales en cuanto a temática, y aquí es donde hicimos un viaje hacia el pasado, hacia referentes arquitectónicos, artísticos e incluso conceptuales, para ir a buscar cuál era la esencia de nuestro proyecto. En esta propuesta de viaje empezamos, por ejemplo, con referentes del mundo de la belleza, del cuidado del cuerpo, de la estética, ¿de acuerdo? Entonces se nos vinieron, por ejemplo, referentes como las termas de Caracalla o unos baños árabes antiguos, por ejemplo, de esta referencia del mundo del hammam. Aquí la verdad es que nos resultaron bastante interesantes a visitar. Visitamos también la iglesia de Conques como un ejemplo de arquitectura minimalista, con un aspecto muy sobrio del románico de la época. Visitamos el taller de Sert. Y en cuanto a referentes artísticos, creímos también muy interesante presentar las piezas de Donald Judd como un ejemplo de minimalismo colorista sofisticado, también que nos podía resultar de mucha ayuda. Dan Flavin con sus instalaciones de colores, también creíamos que esa aura de colorido lumínico también nos podía resultar interesante. Y a partir de aquí, teniendo estos referentes claros, más los elementos que habíamos recuperado dijéramos, del presente más actual del mundo del retail, ahí tuvimos ya una base para la que empezar a trabajar. Analizados ya todos estos preliminares, empezamos ya con la parte más práctica, más física. Hubo un ejercicio de trabajo analítico donde empezamos a desglosar cuáles eran los elementos importantes de este local. Y a partir de aquí, analizando las visuales, la experiencia desde la calle y la morfología del espacio interior, empezamos a desgranar cuáles eran las crujías importantes, cuáles eran las alineaciones que debíamos trabajar y sobre las cuales podíamos empezar a desarrollar el proyecto. A partir de aquí se empiezan a crear estas linealidades, tal y como veis, y empezamos a trabajar la volumetría, cuáles eran aquellos elementos en los cuales nos podíamos apoyar y nos podían servir de ayuda, ¿de acuerdo? A partir de aquí decidimos descifrar estas crujías estrechas entre el juego del interlineado de los pilares, y nos quedó definido todo lo que es el interlineado espacial de manera muy clara, ¿de acuerdo? A partir de aquí empiezan a haber unos croquis como muy conceptuales y más de definición volumétrica, y aquí es donde se empezó a descifrar el sentido cada vez más claro de la generación de una serie de bóvedas, de una serie de estructuras abovedadas que nos conferían este espacio entre las termas de Caracalla, las termas romanas, es decir, esta estructura así abovedada que tenía una referencia como casi de espacio monástico, ¿no? Que nos parecía interesante. En estas imágenes que veis a continuación se empieza a descifrar esta aplicación de esta volumetría de la bóveda de cañón dentro de estos interlineados, y cómo aparecen estas cubiertas, tal y como veis en esta axonometría explotada, aparecen estas cubiertas que nos iban a definir de manera tan importante el espacio.
teníamos la partida importante de cómo resolver lo que son las pieles perimetrales, lo que son las medianeras con respecto al vecino y al local contiguo, porque había francamente toda una serie de irregularidades a modo de bloque de ascensor, a modo de elementos de servicio, en fin, toda una serie de pilares que también creíamos interesante camuflar. Y aquí es donde hicimos toda una piel, aplicamos toda una piel que de manera muy sensual y elegante nos resolvía bien la homogeneización de todos estos laterales, de todos estos extremos. ¿De acuerdo? Y también veis en esta axonometría cómo estas pieles van integrando todas estas volumetrías, estas morfologías muy rígidas, y las vamos integrando con esta piel como más sensual, que al mismo tiempo nos permite la integración de un mostrador que nos resulta bastante interesante. ¿De acuerdo? Más croquis iniciales. Y aquí es donde empezaron a aparecer también la necesidad de resolver el final del local con una serie de mobiliario hecho a medida, en este caso, donde queríamos buscar también estas referencias más orgánicas, más florales. Tuvimos esta necesidad también de almacenamiento de mucha cantidad de producto, con lo cual buscamos una solución que, tal y como lo veréis al final en los renders, nos definían muy bien y nos resultaban de utilidad a la hora de presentar el producto y de almacenamiento también. A nivel de mobiliario, el mobiliario creíamos que debía ser un elemento que no generara estridencias, que quedara integrado de una manera elegante al punto de venta. Es decir, desarrollamos toda una serie de piezas a modo de celosías, a modo de biombos, donde en este caso el comercial, la persona que estuviera delante del público, pudiera despachar a una altura de unos 90 centímetros al posible cliente, y en este caso tener una interrelación, una interacción con él de una manera bastante personalizada, que creíamos que era un punto que debía ser bastante interesante a la hora de aplicar. Tal y como veis en estas secciones, aparecieron ya todas estas bóvedas. Hicimos todo un trabajo de implementación de texturas y de materiales, sobre todo en una línea horizontal, en una faja horizontal de unos 2,50 metros. Pensemos que el local tenía una altura más que considerable, era un local muy alto, con lo cual nos permitió realizar estas bóvedas y al mismo tiempo ir trabajando este trabajo, estos elementos en alzado, donde pudimos ir implementando también pantallas de LEDs que nos servían para potenciar el producto, para presentar el producto, y al mismo tiempo nos daban foco en estas crujías, en estos elementos laterales. En este detalle que veis a continuación es importante destacar, ya que trabajamos en detalle, en concreto, el encuentro de estas bóvedas. Parecía una tontería, pero cómo se encontraban estas bóvedas nos resultó un detalle bastante interesante a tener en cuenta. Y aquí, tal y como veis en este detalle, se producen dos encuentros muy sutiles entre 5 centímetros de piel de bóveda y 5 centímetros de piel de bóveda, un punto que consideramos muy interesante para colocar una tira de LED. Y tal y como se ve en el ejemplo que os ponemos, nos permitía para iluminar y para resaltar precisamente este encuentro entre las bóvedas. Un tema bastante interesante, una vez definidas esta geometría de lo que son los falsos techos, vimos que quedaba excesivamente desnudo el espacio. Entonces aquí es donde hicimos un viaje hacia esas arquitecturas eclesiásticas del barroco, y donde rescatamos estos elementos en suspensión, los baldaquinos o lámparas suspendidas, ¿no? que creíamos que nos podían resultar de gran ayuda para adornar estas bóvedas que presentaban cierta desnudez al espectador. Complementamos estos elementos suspendidos y esto se transformó en una serie de celosías que tal y como veis en las imágenes, en los renders, estas celosías nos resultaban interesantes, planteadas con una materialidad, en este caso en elementos en dorado, cosa que le daba este punto como de sofisticación
y en contraste precisamente con esta arquitectura pues, tan limpia, ¿no? Tan austera. Estos elementos en suspensión nos ayudaban precisamente a dar este punto de contraste y enriquecer la experiencia del visitante. Pues bien, explicado ya un poco a nivel general lo que es el local, entramos a visualizar un poco las imágenes a modo de render. Tal y como veis aquí en las imágenes, utilizamos unas 15 imágenes para explicar el proyecto entero, imágenes generales y luego imágenes como más concretas. Y aquí a continuación veis un poco precisamente esta celosía que colocamos en la crujía central del local, que precisamente nos servía para hacer llegar visualmente y conceptualmente al visitante hacia el final del local, ¿no? Que nos interesaba esta sensación de que se generara una fuga visual hacia el final del local. Para potenciar precisamente esto, en el final del local lo que hicimos fue colocar una pantalla de LED también entre lo que es el mobiliario para precisamente buscar esta fuga. Y aquí al lado y lado de la imagen vemos estos baldaquinos, estas celosías realizadas en listonados de madera que nos vestían esta verticalidad. Otra imagen de la zona de entrada, en la exposición justo en el acceso, vemos un poco esta búsqueda del referente en Donald Judd, el artista que antes comentábamos, en todo lo que es este mobiliario de la entrada. Precisamente buscamos estos cubículos realizados en acero inoxidable, en este caso lacados en tono dorado, igual que las celosías, y nos servían para la implementación de producto en la superficie, en su superficie, y luego dentro de estos cubículos, ¿no? Le daban un aire pues, de sofisticación. Al mismo tiempo jugábamos con las geometrías de diferente volumen, de diferente altura, y se generaba pues, estos expositores, estos puntos de presentación de producto que resultaban interesantes. Aquí vemos imágenes del mostrador con esta piel ondulada que partía de ese intento de camuflar todo lo que son los cubículos y las cajas de ascensores. Aquí se nos generaba esta piel con estas texturas en porcelánico. Imagen de estas crujías de lo que son las bóvedas de cañón en fuga. Imagen de la puerta de la entrada con esta celosía también que vemos a continuación. Aquí, tal y como veis en esta imagen, teníamos un tema importante a resolver, que en este caso era la barandilla de la escalera de acceso al sótano. Pensemos que en esta parte del local estamos hablando de que disponíamos de unos 150-180 metros cuadrados de local a pie de calle, pero el local se debía desarrollar también en una planta sótano, donde en este caso teníamos un guión también de cabinas para realización de masajes, demostraciones de producto, y donde queríamos realizar un espacio también bastante interesante a la hora de hacer presentaciones con los clientes, de desarrollar un poco de un guión donde tuviéramos una interacción con unos posibles clientes entre 15 y 20 personas, donde pudiéramos hacer presentaciones de producto, de marcas, y donde se pudiera realizar precisamente esa interacción que era tan demandante por parte de estas marcas de lujo. En este caso, para resolver esta bajada de la escalera, realizamos una revisión de lo que era el frasco del perfume, de la perfumería. Quisimos hacerle un homenaje y que estuviera presente en este caso en la tienda, a modo de elemento acristalado. Y aquí es donde apareció el U-Glass como un material que nos resolvía precisamente esta conceptualización de lo que es el material del cristal como elemento arquitectónico. El U-Glass es un elemento de cerramiento de fachadas y de cerramiento de divisorio de espacios que nos resultaba muy interesante a la hora de resolver este punto exacto del interiorismo de este local. Y aquí es donde también quisimos rescatar a Dan Flavin, en este caso el artista americano, que a través de este juego de los fluorescentes de colores nos servía pues esto, para dar este juego de cromatismos precisamente con los elementos acristalados. Otra imagen donde aparecía un pequeño corner para descansar. Aquí una imagen interesante también de las crujías de las bóvedas. Aquí accedíamos al final del local a través de estas celosías, de esta celosía del techo, que a más la iluminábamos con toda una serie de tiras de LED. Y aquí es donde aparecía el fondo del local con estos
con estos expositores, puntos de venta donde se presentaba el producto, y al fondo también con estas estanterías a modo de biblioteca con elementos que tenían esta referencia al mundo floral, con plantas, y aquí sobre todo muy importante en esta última parte del local, esta entrada de luz natural desde esta claraboya que precisamente se generaba debido al patio interior del edificio del ensanche, ¿no? Todos los patios interiores, en este caso en el ensanche, precisamente tiene esta entrada de luz natural. Tal y como veis, es un local desarrollado de una manera como muy sensible, una austeridad bastante marcada, pero donde aparecen esos elementos tanto de mobiliario muy diseñado como de elementos tecnológicos como estas pantallas, jugando a esta idea del contraste con una iluminación general por parte de celosías, de LEDs y de implementación también de lámparas suspendidas, y por otro lado también con luces indirectas que venían en muchas ocasiones del mismo mobiliario. Tal y como veis en esta imagen de la fachada exterior, quisimos también trabajar todo lo que son las luces de lo que son las aperturas del local. En este caso eran 3 aperturas, y quisimos que de noche precisamente fuéramos muy respetuosos con la misma fachada, en este caso de un estilo como neoclásico, y precisamente quisimos destacar lo que es la silueta de estas aperturas, retroiluminando todo lo que es el marco de las puertas y de las ventanas. En este caso también la imagen gráfica del local quedaba muy integrada en lo que es la misma fachada, y en fin, intentando ser el máximo respetuoso en esta calle que nos acababan de estrenar y que pasaba a ser peatonal. Pues bien, espero que os haya gustado esta explicación del local de Dumbbell. Ha sido un local que en este caso, por motivos inmobiliarios, no hemos realizado, pero nuestra idea es volverlo a revisitar y tenerlo como referente en el estudio para futuros proyectos. Recordad que no siempre se ejecutan todos, pero en este caso es un proyecto que se elaboró y se desarrolló prácticamente hasta un nivel ejecutivo, con lo cual tiene un valor muy importante, y es por esto que os lo explicamos. Y tenemos más información en las redes sociales por si queréis seguirnos, y muchísimas gracias por estar aquí y por haber compartido vuestro tiempo con nosotros.